Las invasiones bárbaras que derribaron al Imperio Romano significaron un retroceso cultural sin precedentes. La riqueza de la literatura griega, sumada a la sabiduría romana, fue arrasada por las tribus que penetraron en el imperio. Solían destruir las escrituras e incendiar los lugares donde se guardaban esos escritos tan preciados de Aristóteles, de Platón, de Séneca, de Virgilio. Sin embargo, hubo un grupo de eruditos que logró cuidar ese conocimiento, el de los monjes medievales. Los monasterios surgieron en la etapa más difícil de Occidente, donde se había evaporado la autoridad romana, y lograron su esplendor bajo la tutela de San Benito de Nurcia, que por su gran obra monacal es considerado el patrono de Europa. Para principios del año 1000, los monasterios no solo habían resguardado toda la escritura antigua, también se convirtieron en un oasis de paz dentro de un mundo medieval lleno de peligros. Hoy en Historiópolis conocemos una labor cultural poco valorada y casi olvidada en la actualidad, la de los monasterios medievales, la institución que salvó las bases culturales de la civilización occidental. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente terminó de desaparecer. Llevaba años e incluso siglos de decadencia. Roma ya ni siquiera era la capital. El centro operativo del poder imperial estaba en la corte de Rávena, en la costa del mar Adriático. Los bárbaros estaban en todas partes de Occidente. En la Galia se habían asentado los francos, tal como conté en aquel capítulo de la conversión de los francos. En España estaban los visigodos, en el norte de África los vándalos. En la propia Italia estaban las tribus de los ostrogodos y de los burgundios, que dominaban a mano de hierro la península. 476 es un año emblemático para la historiografía. Sirve como una convención para determinar un quiebre definitivo entre la civilización antigua y el principio de la Edad Media, cuando los pueblos bárbaros, asentados ya desde los siglos anteriores, desde los siglos II y III, se adueñaron de Occidente e hicieron retroceder intelectual y culturalmente a la sociedad europea. Con el tiempo se irían amalgamando a lo que se conoció como el comportamiento romano y la cultura, pero al principio no se vislumbraba que eso podía suceder. Esta es la cosmovisión asumida desde siempre, que 476, el año 476, es la caída de Roma, el comienzo de la barbarie, al mismo tiempo que la continuidad romana perduraba en Oriente, mucho más alejado, en la nueva capital que era Constantinopla, que no caería hasta 1000 años después. Los bárbaros eran pueblos rurales, nómadas, bastante salvajes y de cultos paganos, donde dioses furiosos y vengativos guiaban sus comportamientos. Carecían de literatura escrita y apenas conocían la organización política en base a leyes o a códigos de normas específicos. Se limitaban simplemente a obedecer a un jefe militar de turno, un poder que solía heredarse también igualmente. De acuerdo con algunas teorías etimológicas, los romanos no lograban entender las diversas lenguas de estas tribus, solo distinguían que decían barbarban, y fue de ahí que surgió el nombre de bárbaros. Uno de los mayores logros de la antigua Roma fue el desarrollo de un complejo sistema legal, donde la justicia y el derecho civil obligaban a respetar los procesos de enjuiciamiento, o intentaban, en un todavía rudimentario principio de inocencia, que hubiera justicia en la sociedad. Entre los bárbaros, por ejemplo, a un acusado se le sometía a una especie de pileta de agua hirviendo, esta historia es muy conocida, se le introducía la mano en una caldera para extraer una piedra del fondo y allí se examinaba la culpabilidad. A continuación de que el acusado se le sacaba el brazo del agua hirviendo, se le vendaba el mismo. 3 días después, cuando se retiraba el vendaje, se declaraba que el acusado era inocente o culpable dependiendo de la herida. Si la herida había empezado a cicatrizar, era inocente, de lo contrario, era culpable. Ese era el método bastante simple de juzgar a alguien en su culpabilidad.
La ordalía del agua fría era una práctica similar. Consistía en atar al acusado de manos y pies y arrojarlo a un río habitualmente bastante frío. Vendría a ser lo contrario del agua hirviendo. En el río, si este acusado flotaba, se le declaraba culpable, pues se pensaba que la pureza presente en el agua debía rechazarlo. Bueno, todas estas cosas no sucedían en Roma. Había otras barbaridades seguramente, pero el sistema legal estaba bastante avanzado. Evidentemente esto significaba un retroceso cultural para la sociedad europea de aquella época. Históricamente esas costumbres bárbaras que acabo de mencionar, algunas de ellas, fueron asociadas siempre a la Edad Media y al cristianismo, ya que catolicismo y medievalismo van de la mano. Sin embargo, como vemos, este sistema de justicia no era ni medieval ni cristiano. Fue el cristianismo el que debió lidiar con esas nuevas gentes y sus comportamientos. Es aquí en donde debemos comenzar con los matices. Es cierto que en Occidente la autoridad romana había desaparecido, pero eso no significaba que la ley romana se hubiera extinguido. Entre los pueblos bárbaros, el aura romana ya había hecho sus efectos, ya había cavado raíces. Habían copiado las técnicas militares, las modalidades administrativas, y varios se habían convertido al cristianismo, incluso algunos pueblos enteros. Pero claro, al principio se convertían a un cristianismo erróneo, a un cristianismo herético, que era la secta del arrianismo. Como el arrianismo, que repito está contado con más detalle, toda esta historia en la conversión de los francos, como el arrianismo no tenía una jerarquía eclesiástica y Roma lo había combatido desde un principio con fuerza, de hecho con Constantino, y con Constantino fue en adelante que empezó a combatirlo, el arrianismo nunca logró calar de fondo en los bárbaros, mientras que la jerarquía católica sí lograba perdurar. Lo hacía en distintos y prestigiosos obispados de Europa occidental, obviamente estamos hablando. El de Lyon, por ejemplo, el de Reims, que fue donde se bautizó Clodoveo. El de Tours en Francia, que tenía la historia de San Martín de Tours. En España estaban los obispados de Toledo y Tarragona. En Italia el de Milán y por supuesto Roma. Los obispos se encargaron desde temprano en cuidar el legado del saber. Esto es, toda la literatura griega y romana que había sobrevivido a las hordas migratorias. No quedaba mucha, y de hecho los escritos tampoco eran un montón en aquella época. En palabras del historiador Will Durant, un historiador agnóstico inglés, para que vean que no es un historiador católico, no tendría que estar enamorado de los monasterios medievales. El historiador describe la situación de la siguiente manera, la situación que se encontraba Europa a fines del siglo V, a principios del siglo VI, lo describe de la siguiente manera. Las avalanchas humanas destruyeron o empobrecieron ciudades, iglesias, monasterios, bibliotecas y escuelas, e hicieron imposible la vida para el intelectual o el científico. Puede que la destrucción hubiera sido aún peor si la Iglesia no hubiese mantenido cierto orden en una civilización que se desmoronaba. El historiador Durand habla de la destrucción de iglesias y monasterios, y esto significaba realmente un retroceso cultural en todo sentido de la palabra. ¿Por qué motivo? Bueno, porque eran los monasterios los que conservaban la literatura escrita. No había algo como biblioteca pública, o no sé, de hecho la palabra de algo público no existía por completo. No había imprenta, además, algo que estaba mencionando, que estoy empezando a mencionar para que se tenga conciencia de los tiempos en los que estamos hablando. No había imprenta a principios de la Edad Media. Tampoco el papel que conocemos hoy es el mismo que se utilizaba antes. Antes se solía escribir en papiros. La biblioteca de Alejandría, por ejemplo, está llena de papiros, no de libros de tapa dura como conocemos hoy. No había otra forma de obtener copias de los escritos, además, y esto es un punto crucial, que copiando a mano, palabra por palabra, obviamente, ciertas obras importantes. Esta labor de copiar palabra por palabra era llevada a cabo por los monjes copistas, una tarea de incalculable valor para la preservación de la cultura antigua.
requería de paciencia, tranquilidad, de saber leer, esto era algo importante, y por sobre todas las cosas de entender las obras, de comprender qué se estaba escribiendo allí, de comprender qué era importante y qué no, qué autor griego debía seguirse y cuál no. Y los monjes eran las personas indicadas para evaluar este tipo de cosas. Ellos eran los verdaderos intelectuales de su tiempo, porque para empezar, leer y escribir con fluidez era un gran logro en tiempos de barbarie. La vida monástica en el cristianismo era una herencia grecorromana, quizás más griega que romana. La palabra monasterio deriva de un verbo griego que significa morir en solitario. En cuanto al monje, especialmente al monje cenobita, la idea es más o menos la misma: vivir en solitario, en un edificio de clausura, con otros monjes, y a su vez dedicar tiempo a la contemplación y a la renuncia de los bienes terrenales. Aquí hay una diferenciación que cabe aclarar entre los monjes cenobitas, que son estos, y los monjes ermitaños. Pero bueno, nos vamos a concentrar en los cenobitas. La única diferencia es que el cenobita está dispuesto a compartir en un lugar específico con otros monjes, y el ermitaño suele vagar por el desierto como era habitual en los monjes de culturas paganas. Parece un poco contradictorio esto, ¿no? Para ponerlo en contexto. Que quienes se refugiaban en un monasterio, sean monjes cenobitas o ermitaños, pero principalmente cenobitas, quienes se refugiaban para una vida interior, hayan logrado resultados para el mundo exterior, como lo fue el cuidado del conocimiento, que ningún historiador puede dudar de eso. No hace falta que sea católico ni creyente. Para los monjes igualmente aquello estaba bastante claro, ya que seguían la prédica del propio Jesús. En palabras del propio Jesús: buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás se dará por añadidura. Así lo entendían los monjes y todos los que anhelaban llegar a ser santos algún día, que todo cristiano tiene que llegar a ser santo. Bueno, los cristianos de aquella época se lo tomaban en serio y seguían esta premisa, que tiene sentido. En cuanto a la data histórica, los primeros ciclos de vida monástica se observan ya en el siglo III, cuando algunas mujeres católicas elegían consagrarse como vírgenes a una vida de oración y sacrificio, mientras se dedicaban al cuidado de los pobres y de los enfermos, en un mundo donde no había ni hospitales ni ONGs. De esta temprana tradición es que proceden las monjas. Evidentemente, cuando vemos una monja tenemos que entender que son las primeras personas que se ofrecían en su cuerpo y alma, su total entrega a la iglesia y a encerrarse en monasterios y a prestarse para la ayuda, para ayudar al prójimo. La influencia más destacada entre los primeros monjes medievales, sin lugar a dudas, fue la de San Benito de Nurcia, un monje italiano, Benito de Nurcia, que basó su vida en la creación de monasterios ya directamente autónomos, que no tengan que tener, administración imperial ni nada de eso. En los alrededores de Roma, Benito de Nurcia llegó a fundar hasta 12 monasterios pequeños. Todo aquello fue simplemente el preludio para algo mayor, para su gran obra monacal, que fue el monasterio de Montecassino. Lo fundó al monasterio de Montecassino San Benito de Nurcia en torno al 529. Y allí fue donde compuso la famosa regla que lleva su nombre, la regla de San Benito. La regla de San Benito fue una especie de manual para la creación, el orden y la estructura de cualquier monasterio. Y la verdad es que tuvo un éxito abismal. La regla dejaba de lado la extrema austeridad de los primeros monasterios, que ya existían, por supuesto, al principio, en los primeros siglos del Imperio Romano, antes de que caiga el Imperio Romano. Digamos que ahora lo que hacía San Benito era una especie de reforma monacal. Los futuros monasterios partían de la base de que el monje debía recibir alimento y sueño en cantidad adecuada. No podía exagerar en la penitencia, y esto es un punto importante. Los monjes que venían, por ejemplo, de otros lugares de Oriente, de Arabia, de los desiertos arábicos, se comportaban de una manera bastante cruel para su propia vida, ¿no? La penitencia llegaba hasta extremos.
Monjes digo de todo tipo, no solo dentro del cristianismo. El término monje se utiliza incluso para otros cultos, incluso cultos paganos, evidentemente. Lo que hizo San Benito fue reformar todo esto. Había que tener alimento, no solo para que el monje estuviera en condiciones de poder, por ejemplo, copiar libros, sino para que, si tiene que sobrar, sea puesto en caridad y se hagan obras de caridad a partir del monasterio. Es decir, tenían que contar con condiciones materiales los monasterios para perdurar. San Benito concibió un estilo de vida monástica ya no solo ascética e individual, eso por supuesto, sino también productiva y en comunidad, y por sobre todas las cosas, de conservación cultural. La tradición benedictina, que viene precisamente de las reformas de San Benito y de la creación de estos monasterios que empezaban a florecer, logró sobrevivir en una época turbulenta. Los monasterios de San Benito se convirtieron en un oasis de orden y de paz en épocas de dificultades para obtener seguridad tras la caída del Imperio Romano. La historia de Monte Cassino, el monasterio por excelencia de San Benito, la casa madre, sufrió distintos saqueos a lo largo de la Edad Media. Claro, puertas adentro tenían el orden y la paz, pero no estaban a salvo, ni nadie lo estaba, de saqueos constantes. Bueno, los bárbaros lombardos, por ejemplo, robaron todas sus cosechas en el año 589. Recuerdan que dentro de la regla de San Benito estaba esto de producir y cosechar y tener abundancia en alimentos. Bueno, esto era tan importante y se había logrado de tal forma que los lombardos vienen y saquean en el 589 el monasterio de Monte Cassino, que por supuesto está en Italia. 300 años después, en el 884, el monasterio seguía teniendo su prestigio. Y fue en ese año que los musulmanes desvalijaron el monasterio, de la misma forma, saqueando y llevándose todo. En esos años los sarracenos también habían saqueado Roma, para que se observe que no eran años fáciles, incluso donde Europa comenzaba a resurgir, seguían siendo años difíciles, con gran poderío de los musulmanes en la propia Europa. Monte Cassino siempre sobrevivió. Esa es la enseñanza que nos tenemos que llevar. Una y otra vez surgían monjes que reconstruían el templo y lo volvían a hacer brillar. En su apogeo medieval, la orden benedictina llegó a tener en toda Europa alrededor de 37.000 monasterios. Siempre se administraban los monasterios de forma autónoma, y la única cabeza a la que debían obedecer era a la del Papa de Roma. Los papas una y otra vez se llevaban monjes de los monasterios benedictinos para servir de ministros e intelectuales de confianza para su gobernanza. Lo mismo hacían los reyes y emperadores, que metían mano en estos oasis de divinidad y se llevaban ministros que les tocaba administrar el gobierno de los reyes. De la orden de Cluny, en Francia, una orden benedictina que surgió mucho después, 400 años después incluso que San Benito y que Monte Cassino, salió en el siglo XI un sacerdote llamado Hildebrando de Sovana, quien más tarde sería coronado papa y pasó a la historia como Gregorio VII. Por cierto, ya que lo mencionó a Gregorio, tenemos un capítulo muy interesante sobre la Reforma Gregoriana, que grabé el año pasado. Lo pueden encontrar en la lista de YouTube, se llama de esta forma, la Reforma Gregoriana, donde abarcamos toda la reforma, pero por supuesto es Gregorio VII quien le terminó dando nombre y quien más se animó a combatir al emperador. A fines de la Edad Media, la congregación benedictina había proporcionado a la Iglesia Católica 24 papas, para poner los números, 24 papas, 200 cardenales, 7.000 arzobispos, 15.000 obispos y 1.500 santos canonizados. Nada mal para servir a la casa de Dios, ¿no? Dentro de los monasterios el trabajo manual fue fundamental en la obra de San Benito, como vengo mencionando. No era fácil controlar a muchos hombres en un solo lugar durante toda una vida. Imagínense hoy, que es algo que lo podemos pensar como una locura. Bueno, antes también podía ser muy difícil. No había las distracciones incluso que tenemos hoy. La castidad, por cierto, porque hablo de este tema, era obligatoria dentro de los claustros, pero eso no significaba que siempre se cumpliera. En el siglo X
en los años 900, mientras Roma atravesaba serios problemas internos en el propio Vaticano, que estaba plagado de vicios terrenales y, bueno, amantes de los papas que surgían, para que vean que esto no apareció en el Renacimiento italiano, sino que ya venía de antes, de un periodo complicado, en los años 900. De hecho, la Reforma Gregoriana viene a extirpar todos estos vicios. En aquel momento, nuevas órdenes benedictinas surgían en Occidente, tratando de revivir la regla de San Benito y ayudar a Roma a que depurase de sus vicios. Lo terminó haciendo con la Reforma Gregoriana, evidentemente. Es decir, a partir de lo que ocurría en Roma, evidentemente había más orden allí, porque desde los monasterios lograron reformar Roma. Pero bueno, digamos que San Benito entendió que la cosecha abundante y sin descanso era trabajo. No solo abastecería a estos edificios, también era mantener ocupados a los sacerdotes. La producción pasó a ser la piedra angular de la vida monástica. Pese a que se conocía a la orden por su moderación y su aversión a las penurias exageradas, los monjes realizaban tareas duras, complicadas, no muy atractivas a la hora de la cosecha, que si la pensamos hoy decimos que estamos completamente locos. Otra tarea que demandaba años de esfuerzo era la tala de árboles para despejar los territorios, los bosques especialmente, los pantanos, que se consideraban fuentes de pestilencia, lugares perdidos en donde la vida era imposible. Sin embargo, los monjes se esforzaron por afrontar estos retos y no tardaron en ponerse manos a la obra. Despejaron inmensos bosques, construyeron diques, drenaron todas las tierras anegadas posibles y convirtieron lo que antes era un foco de suciedad y enfermedades en fértiles tierras de cultivo. Para seguir cosechando, los monasterios también podían ampliar sus territorios. Estas importantes tareas tuvieron casi el mismo impacto en la construcción y en la preservación de la cultura, que al fin y al cabo es por lo que estoy haciendo este capítulo, pero estoy contando un poco más para que se entienda. Para que se entienda, de hecho, que no todo era copiar libros a mano. Adentrémonos entonces ahora sí en este asunto, el de los libros, que sí fue la labor más conocida de los monjes. La copia de manuscritos era tanto de textos sagrados como antiguos. Era una tarea difícil y exigente, y era frecuente que los monjes trabajasen bajo un frío intenso, porque no podían frenarse en este trabajo. Podía significar una pausa, podía significar un error en la copia. Uno de los copistas, de los tantos que hubo, apela en estos términos, en el frío y en las dificultades que les atravesaba hacer este trabajo, apela a nuestra consideración en una transcripción que llegó hasta nuestros días del comentario de San Jerónimo, de un comentario que hizo San Jerónimo, que ha escrito, del libro de Daniel, del Antiguo Testamento. Al pie de página este copista, este monje, dejó escrito lo siguiente, este monje que parece que se llamaba Luis. Dice: tengan a bien los lectores que empiecen este libro, no olvidar, se los ruego, a quien se ocupó de copiarlo. Fue un pobre hermano llamado Luis que, mientras transcribe este volumen llegado de un país extranjero, hubo de padecer el frío y de concluir de noche lo que no fuera capaz de escribir a la luz del día. Mas tú, Señor, serás la recompensa de este esfuerzo. Bien, recordemos que si rescatamos obras o tenemos la disponibilidad de internet hoy para ver estas obras es porque hubo un Luis, un monje copista que pudo conservar esos escritos. Alcuino de York, un teólogo y filósofo anglosajón del siglo VIII, mencionaba que entre los fondos de su biblioteca en York, en Inglaterra, contaba con obras de Aristóteles, de Cicerón, de Lucano, de Pinilo, de Pompeyo y de Virgilio. Alcuino de York es muy recordado porque tiene un papel muy importante en la historia de Inglaterra y de Francia. Llegó a ser arzobispo de York y colaboró estrechamente con Carlomagno, por eso digo que tuvo importancia en Francia, cuando Carlomagno se afianzaba en el trono de los francos. Alcuino fue una pieza clave para restablecer el estudio y la erudición en la Europa central y en la Europa occidental. En el último cuarto del siglo VIII y principios ya del año 800, cuando Carlomagno se convierte en emperador, el emperador romano,
reviviendo el título de emperador en Occidente, Carlomagno volvió a incentivar las artes romanas. Ya estaba todo dado, ¿no? Los monasterios ya habían creado ese engranaje de protección para para la propia cultura, y ahora Carlomagno simplemente le dio para adelante. En esta época se redescubren las 7 artes liberales. Estas eran el quadrivium de astronomía, música, aritmética y geometría, y el trivium de lógica, gramática y retórica. La palabra escrita estaba renaciendo también en esta época. De dicho periodo nos llegó hasta nuestros días la obra biográfica de Carlomagno, escrita por Eginardo, quien fue su mano derecha básicamente. Pero Eginardo no era el primer biógrafo de la historia, como sabrán. Su obra se asimila mucho al famoso trabajo de Suetonio, otro gran escritor romano, autor de la vida de los 12 Césares, una obra muy leída en su periodo del siglo II después de Cristo. De hecho, la obra de Suetonio se escribió, la publicó en el año 121 después de Cristo y había sobrevivido porque Eginardo lo leyó. De hecho, Eginardo no hubiera podido pasar a la historia como el biógrafo de Carlomagno sin conocer a Suetonio. En su obra biográfica, Eginardo cuenta que cada noche le leían a Carlomagno partes de algún libro, a pedido del propio emperador, de hecho, que no sabía leer, pero parece que sabía escribir. Bueno, no importa, no viene el caso. El que sí sabía era, evidentemente, Eginardo, Alcuino y los sacerdotes que lo rodeaban. Pero el libro que más conmovía a Carlomagno, y lo pedía una y otra vez, era La ciudad de Dios, de San Agustín, que también evidentemente logró perdurar. A esta era de luz cultural se la conoce como el Renacimiento carolingio, y el brillo de esa luz cultural movió a muchos reyes a impulsar la recopilación de obras antiguas. Si lo hacía Carlomagno, otro rey con menos poder tenía que también intentarlo. Alcuino de York no era ni mucho menos el único que conocía y apreciaba a los antiguos y que ayudaba a los gobernantes a redescubrir la cultura antigua y romana. Abo de Fleury, un abad del monasterio del Fleury, precisamente de Francia, era propietario de una colección de textos de Horacio, Salustio, Terencio y Virgilio. Desidero, a quien se tiene por el principal de los abades de Montecassino, de aquel monasterio de San Benito, y de hecho Desidero, que era un sacerdote y que un gran intelectual de su tiempo, llegó a ser papa en el año 1086, ocupó el trono papal con el nombre de Víctor III, en plena reforma gregoriana. Si no me equivoco, fue uno de los sucesores de Gregorio VII porque estamos ahí en esas fechas. El Papa Víctor III, o Desidero, como quieran llamarlo, supervisó personalmente la transcripción de Horacio y de Séneca para tener la mano, para difundirla, porque en estos años ya se solicitaban cada vez más escritos. Estamos en años donde aparecen las universidades. Todavía no adelanto acontecimientos porque ahora le vamos a dedicar una parte. Como Papa, Víctor III obviamente también redactó sus propias obras, que citan constantemente a escritores como Aristóteles, Cicerón, Platón, Varro y Virgilio. La mayor expresión de conocimiento probablemente estuvo en el gran Gerberto de Aurillac, que también llegó a ser papa, pero ya era conocido antes de llegar a ser papa. Pasó a ser papa como Silvestre II, cerca de fines del siglo X, si no me equivoco, en el 998 o 999. Gerberto no se limitaba a la enseñanza de la lógica solamente, sino que animaba directamente a sus alumnos a apreciar las obras de los antiguos. Lo cierto es que la Iglesia cultivó, estudió y enseñó las obras de los autores clásicos, como estamos viendo, pero por sobre todas las cosas preservó dicho legado. Gerberto, el Papa Silvestre II, que fue el Papa del año 1000, o Víctor III, el que mencionamos recién, son solo los principales, o algunos de los principales representantes del custodio del saber. Aquí hay que tener en cuenta que durante el siglo XI en Europa aparecen las primeras universidades, como dije recién. Por lo tanto, si en las universidades, auspiciadas todas por la Iglesia, podían leer a Virgilio, a Aristóteles, a Platón, a Séneca, a Cicerón, a Pompeyo y un largo etcétera, eso significaba que los monasterios medievales habían hecho un gran trabajo. En nuestra actualidad, obnubilados por la abundancia, nos cuesta entender que incluso en el siglo XXI, o sea hoy, en 2023,
Solo contamos con 3 o 4 manuscritos antiguos originales. La Ciudad de Dios, por ejemplo, la obra preferida de Carlomagno, puede bajarse en PDF o comprarse en cualquier librería y a un precio muy barato. Pero para contar, los manuscritos originales nos alcanzan y sobran los dedos de una mano. En un mundo sin imprenta, la contribución monástica a la civilización occidental resulta inmensa. Los monasterios fueron centros de enseñanza y de expansión del aprendizaje. Esto puede sonar extraño, porque es cierto que no eran escuelas, pero eran la fuente que abastecía a las escuelas, para decirlo de alguna manera. Quienes no ingresaban en el monacato, es decir, no se convertían en sacerdote, igual recibirían sus enseñanzas en otros lugares, como las escuelas catedralicias, que se crearon durante el reinado de Carlomagno. Pero lo que iban a aprender salía de los monasterios igualmente. Algunos monasterios destacaban por sus conocimientos en determinadas ramas del saber, es decir, ya teníamos especialización a principios del siglo XI. Los monjes de San Benigno de Dijon, en Francia, impartían conferencias de medicina. El monasterio de Saint-Gall contaba con una escuela de pintura y grabado. Saint-Gall queda en Suiza, por cierto, es una abadía. Y en ciertos monasterios alemanes se pronunciaban conferencias en griego, hebreo y árabe. Era frecuente que los monjes ampliaran sus estudios en alguna de las escuelas monásticas. Una vez dominadas las disciplinas que se impartían, solían buscar nuevas formaciones, lo que hoy significaría estudiar una maestría o un doctorado. Abo de Fleury, que lo mencioné al pasar, marchó a estudiar filosofía y astronomía a París y Reims. Historias similares se cuentan del arzobispo de Rabanne en Maguncia, San Wolfgang, y también del Papa Silvestre II, que mencioné anteriormente, Gilberto de Aurillac. Pero como ya mencionamos, el monasterio de Monte Cassino sobresalió sobre todos los demás. La casa madre de la orden benedictina experimentó en el siglo XI, 600 años después de su creación, entre 500 y 600 años, experimentó un resurgimiento cultural que fue clave para el siguiente nivel. El siguiente nivel fue el de las universidades. Esa distinción que hoy realizamos entre estudios superiores y estudios no superiores quedó sellada en los comienzos del sistema universitario. Así como ciertos monasterios tenían su propia expertise, más adelante las universidades cumplirían el mismo rol, el mismo perfeccionamiento. Quien quería estudiar abogacía iba a Bolonia, en Italia, por ejemplo. Quien quería estudiar teología o arte iba a la Universidad de París, donde luego fue, después, hablando de teología, Santo Tomás de Aquino. Estas similitudes no son casuales. Los monasterios fueron el núcleo de la fundación de las universidades. La universidad en sí, por cierto, vale aclararlo, fue un invento enteramente medieval y enteramente producto de la Iglesia Católica. Así de simple. Por más que nos cueste meternos esto en la cabeza. Cuando escucho a veces peyorativamente que Edad Media y religión no se pueden separar para analizar hechos históricos, ratifico esta apreciación de mi parte porque es cierto, el medievalismo y la religión dieron origen a las universidades. Fue algo totalmente nuevo en la historia de Europa lo de las universidades. Pero si uno miraba el trabajo monacal, no tendría que haberse sorprendido mucho. Ni en Grecia ni en Roma había existido nada similar, nada tan sofisticado como estas nuevas instituciones que aparecían en Bolonia, en Cambridge, en París, en Oxford. Las facultades, los programas, los exámenes, los títulos, todo nació aquí entre el siglo XI y el siglo XIII aproximadamente. La primera universidad apareció en Bolonia en el año 1088. Desde entonces aparecieron en todos los rincones de Occidente universidades. Todas tenían el patronazgo del Vaticano. Era el Papa quien otorgaba la cédula de fundación. Sí, no era el Ministerio de Educación del país de donde sea donde me estén escuchando o viendo. Los reyes solían aceptar con gusto la iniciativa. Pero para mediados del siglo XII y XIII se empezaron a ver disgustos. Cambió un poco la cosa, surgieron pleitos entre el rey y los universitarios que, como dije, eran defendidos por el Papa. Eran problemas de autoridad, como tantos conflictos que hubo de ese estilo en la Edad Media. Pero lo más importante era la base previa de los monasterios medievales. Así que cuando hoy escucho o escuchan, reciben que de forma peyorativa Edad Media de religión es algo parecido, en ningún contexto histórico puede separarse de esa concepción. Bueno, cuando hablan de las universidades, algo muy bueno evidentemente,
tampoco separen Edad Media y catolicismo. Bien, durante la antigua Grecia, quiero cerrar con esto, durante la antigua Grecia hubo un periodo donde se perdieron cientos de obras escritas. Hubo varios periodos de barbarie que hicieron retroceder los avances de la civilización. Pero en este caso fue escritos directos de los antiguos. Duró aproximadamente 100 años y se le llamó Edad Oscura de Grecia. Básicamente, lo que ocurrió fue que los griegos micénicos sufrieron una catástrofe en el siglo XII a.C. Muchos historiadores coinciden en que lo que sufrieron fue una invasión de bárbaros que arrasó la civilización. No era normal que suceda. A dicho periodo le continuaron 3 siglos de analfabetismo absoluto, de ahí el nombre de Edad Oscura de Grecia. La escritura sencillamente sucumbió, no quedó ningún rastro. Con los bárbaros que arrasaron Roma, pudo haber ocurrido algo similar alrededor del siglo V, pero fueron los monjes los que lo evitaron. El compromiso de los monjes medievales y católicos, evidentemente, con la lectura, la escritura y la educación en general, garantizó lo que los griegos micénicos no pudieron conservar. La cultura europea sobrevivió a la hecatombe política y social. Esto no era poca cosa. Desde el Renacimiento carolingio, que se puede enmarcar entre el año 770 aproximadamente, y la recuperación económica, comercial, demográfica y por sobre todas las cosas educativa que se empezó a observar ya en el siglo XI, a partir del año 1050, evidentemente se estaban prendiendo las luces de la plena Edad Media, luces de conocimiento, luces del saber. Paradójicamente, hoy en nuestro siglo XXI, muchos estudiantes universitarios que ni siquiera son capaces de situar cronológicamente a la Edad Media, escupen que el misticismo es sinónimo de oscurantismo, que la Edad Media fue oscura, edad oscura, y que por lo tanto, obviamente, si es oscura es de ignorancia, no de luz. Bien, si usted es un estudiante universitario, tiene mucho que agradecerle a esos misticistas monjes medievales. Muy bien, aquí finalizamos este capítulo de hoy, algo distinto a lo que hacemos habitualmente, no tanto apegado a la cronología histórica, pero sí me parece que era un hecho muy sustancial para contar de la Edad Media, ya que he hecho muchos capítulos sobre Edad Media, me parecía importante aclararlo. Está un poco conectado con la Reforma Gregoriana, la conversión de los francos y muchos otros que haremos seguramente sobre este asunto. Hasta aquí llegamos entonces, no lo tomen a mal los universitarios que me escuchan, por favor. Si desprecian la Edad Media no hay problema, pero me parece que valía la pena aclararlo. Sin más, entonces me despido aquí, les agradezco muchísimo la compañía, como siempre, a los suscriptores, a los nuevos suscriptores quiero darle la bienvenida y bueno, los invito a que le den like al capítulo, a que lo difundan, los invito también a que dejen sus comentarios. Y por último, ya despidiéndome, los espero el próximo fin de semana, para que nos encontremos con otro capítulo de Historiópolis. Muchas gracias y espero que anden muy bien.